Bien, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental, yo diría muy importante al momento de evaluar o decidir realizar inversiones en el mercado de valores. Bueno, nos referimos a la diversificación de portafolios. Para ello, contamos con la presencia del señor Alberto Arispe. Él es CEO de Calpasap, ha sido también docente universitario, conferencista y actualmente, digamos, desde las plataformas digitales de su empresa da importantes webinarios gratuitos sobre inversiones en el mercado de valores. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la Buenas invitación. tardes, muchas gracias. Ok, vamos a empezar con algunas preguntas, de repente un poco básicas, pero un poco para que se vaya entendiendo qué es diversificar un portafolio de inversión. En ese sentido, la primera pregunta sería, ¿qué es diversificar un portafolio de inversiones y cuáles son los aspectos más importantes a tomarse en cuenta en ello? Sí, la diversificación del riesgo en un portafolio de inversión es clave para todo tipo de inversión a largo plazo, ¿no? Que busque rendimientos sostenidos sobre un capital. El concepto de diversificación del riesgo se basa en eh, no tener todos los huevos en la misma canasta, porque si la canasta se cae, todos los huevos se van a romper y se puede perder todo, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, qué sé yo, $10,000 y yo compro los $10,000 en acciones de una sola empresa, a esa empresa le puede ir muy bien y puedo ganar muy bien, pero también le puede ir muy mal y podría quebrar, ¿no? Inclusive las compañías más grandes han quebrado, como Enron Corporation en el año 2001, como Lehman Brothers en el año 2008, ¿no? Y tantas otras compañías que han quebrado, ¿no? Entonces, el concepto de diversificación del riesgo te sugiere, si tú tienes $10,000, no invertir todo en una sola compañía, sino invertirlo en varias compañías, ¿no? Así, si le pasa algo malo a una, estás cubierto por el resto, ¿no? Obviamente, al hacer la diversificación del riesgo y tener menos riesgo, porque estás mitigando el riesgo específico y estás ahora teniendo riesgo, digamos, de varias compañías o riesgo mercado, al mitigar el riesgo, el retorno potencial también es menor, ¿no? Porque menor riesgo, menor retorno, ¿no? Pero de esa manera estás menos expuesto a un problema que pueda ocurrir con el activo que compras si es que no diversificas, ¿no? Entonces, ese es el concepto de diversificación del riesgo. Correcto. Y hablando del tema de riesgo, ¿qué tipos de riesgo podemos encontrar en un portafolio de inversiones diversificado? ¿Un riesgo de mercado, en la bolsa, etcétera? ¿Qué tipos de Hay riesgo dos podemos tipos encontrar? de riesgos, ¿no? El riesgo específico y el riesgo mercado. El riesgo específico y el riesgo sistémico, ¿no? El riesgo Ujú. específico es cuando tú compras un activo, ¿no? Ese activo tiene ciertos riesgos, ¿no? Por ejemplo, si yo compro acciones del banco de crédito, tengo el riesgo, pues, de que le vaya mal a esa empresa, ¿no? Podría el banco de crédito tener problemas de gerencia, podría caer en problemas de corrupción, podría, digamos, tener una mala política de crecimiento y ser superado por sus competidores, ¿no? Eh, Podría tener un mal enfoque de riesgos y tener pérdidas por que sus clientes no le pagan los préstamos, ¿no? Entonces, si a la compañía le va mal, ¿no es cierto? A mí como inversionista me va a ir mal, ese es el riesgo específico de esa compañía, ¿no? Un Correcto. riesgo más, el banco de crédito opera en el Perú. Si el Perú le va mal, el Perú no crece, el banco de crédito difícilmente va a crecer, ¿no? Entonces, ahí también me afecta el riesgo del banco de crédito que está ligado al riesgo del país donde opera la compañía, que en este caso es el Perú, ¿no? Sin embargo, si yo compro acciones del Banco de Crédito, acciones del Banco de Colombia, acciones del Banco de Chile, acciones del Banco Itaú en Brasil, Ujú. compro acciones del Banco Citibank, del Bank of America, qué sé yo, y compro acciones de diversos bancos, del Kookmin Bank de Corea, compro acciones de Hang Seng Bank en Hong Kong, compro acciones de HDFC Bank en India, ¿no? Si compro el Deutsche Bank en Alemania, si yo compro muchísimos bancos, ¿no? Si algo le pasa al banco de créditos, si algo le pasa a uno de ellos, no me va a afectar mucho el portafolio porque tengo bancos por todo el mundo, ¿no? Entonces, estoy expuesto ya no al riesgo específico, sino al riesgo sector bancario. Tendría que caerse todo el sector bancario para que ya mi portafolio sufra, ¿no?
Entonces, Correcto. así yo elimino el riesgo específico. Ahora, si quiero ser más diversificador, ya no solamente compro bancos, sino compro acciones de compañías de diversos sectores, de diversos países, ¿no? De diversas características, para estar totalmente diversificado y de esa manera estoy mitigando el riesgo. Ahora, siempre que yo mitigo el riesgo, mi potencial de rendimiento es menor también, ¿no? Entonces tengo que encontrar un balance también. Correcto. Ahora, pero hablamos, digamos, de acciones. Acciones pueden ser bonos, pueden ser cualquier otro tipo, ¿correcto? O sea, No, las digamos, dentro de una acciones son cartera. acciones y los bonos, son dos cosas diferentes. Sí, pero digamos, dentro de la cartera de diversificación de portafolios, yo estoy hablando básicamente de acciones y por otro lado de Ah, bonos. claro, también puedes diversificar en diferentes instrumentos financieros, ¿no? Puedes tener Claro. una parte de tu portafolio en acciones, una parte de tu portafolio en bonos, Ujú. una parte de tu portafolio en real estate. Hay tres activos que son los activos madre, ¿no? Después de esos tres activos hay un montón de cosas, ¿no? Son las acciones, los bonos y el real estate, ¿no? Correcto. Las acciones tienen, uno compra una acción, uno es propietario de un pedazo de una empresa y genera como renta los dividendos, ¿no? Los Ujú. dividendos son un porcentaje de la utilidad neta de la compañía, ¿no? Correcto. Se llama renta variable porque los dividendos cambian todos los años. Si la compañía Ujú. tiene una utilidad muy grande, los dividendos suben. Si la compañía tiene una utilidad baja, el dividendo baja. Si la compañía tiene pérdidas, no hay dividendo. Entonces, como la renta es variable, es de mayor riesgo. Después Correcto. vienen los bonos, cuya renta es el cupón, es una renta fija. El cupón es un porcentaje del valor nominal del bono. Yo ya sé cuánto me van a pagar a mí todos los años, cada cuántos meses y cuánto tiempo dura el bono, ¿no? Eso es una renta fija, no va a cambiar. Entonces es de menor riesgo, ¿no? El precio del bono también se mueve en el mercado, pero si yo nunca vendo y me quedo con el bono hasta el final y, el banco, y la empresa no quiebra, ya sé cuál va a ser mi renta, que es fija. Ese es un instrumento financiero de menor riesgo, de protección de capital. Entonces, los bonos son de bajo riesgo en general, ¿no? Las acciones son de mayor riesgo. Y en el medio está el real estate, las propiedades, Ujú. cuya renta es al alquiler. El alquiler también es fijo, pero durante cierto periodo de tiempo, porque tú puedes renegociar el alquiler. Entonces, tú alquilas a 3 años, si ves que los precios, que el mercado ha subido, renegocias el contrato para arriba. Si ves que el mercado ha bajado, renegocias el precio hacia abajo. Entonces, el real estate es una renta, diría yo, mitad fija y mitad variable, ¿no? Es un poco en el Sí. medio, con lo cual el riesgo también está en el medio. Entonces, tú tienes que fijarte más o menos, tienes que tener un poco de acciones, un poco de real estate y un poco de bonos, ¿no? Ujú. Si eres más amante del riesgo, el peso, tienes mayor peso en la parte de acciones. Si eres menos amante al riesgo, eres más adverso al riesgo, más peso en la parte de bonos, ¿no? Más o menos así va jugando Ok, con y normalmente en el perfil del, digamos, del inversionista peruano, lo que se mueve aquí en el mercado local, ¿cuáles son los activos que tienen mayor relevancia? En este caso usted mencionó tres, ¿no es cierto? Acciones, bonos y real En estate. general son acciones, bonos y real estate. En el Perú existe una cultura financiera y de inversiones bastante pobre, ¿no? Entonces la Ujú. gente no sabe mucho sobre el tema y por tanto no diversifica su riesgo. Entonces yo conozco mucha Correcto. gente que tiene millones o tiene muchísimo de su patrimonio en real estate, tiene Ujú. propiedades, Claro. lo cual es un gran error en mi opinión, porque o sea, no, está mal, no es malo tener propiedades, pero no Ujú. tener pues todo tu patrimonio en propiedades, porque primero las propiedades no están diversificadas. O sea, si algo le pasa a tu edificio, te fregaste, ¿no? Claro. Tu edificio está en el Perú, no lo puedes mover. Otro problema. Si algo pasa con el Perú, no puedes salir. Otro problema es no son líquidos, no lo puedes vender tan fácilmente, ¿no? Cuando la economía está en problemas, a ver, sale a vender tu propiedad, como ahora, por ejemplo, ¿no? Los precios de propiedades Correcto. han caído muchísimo. Ujú. Entonces es un activo que no está diversificado, no es líquido, ¿no? Y está en un país de alto riesgo como el Perú, ¿no? Entonces, tener muchas propiedades acá en el Perú me parece a mí un error, ¿no? O sea, no te digo que no haya que tener, pero yo no tendría más del 25% de mi patrimonio en propiedades y no las tendría en el Perú, aparte de mi casa que ahí vivo, ¿no? Pero, Claro. Ahora, en el tema de más, disculpe, en el tema de real estate se mueve, digamos, las inversiones a través de los fibras y los FIRBIs, ¿correcto?
Esos son los dos mecanismos que se utilizan. Puedes comprarlo directamente, una oficina para alquilar, o puedes comprarlo Claro. a través de, como dices tú, las fibras y los Firbis, y en Estados Unidos Los se llaman los REITs. Real Estate Investment Trusts, que son muy líquidos, ¿no? Entonces ahí sí tienes liquidez. En vez de tener un edificio que no lo puedes vender, mejor comprar una fibra. Ahí sí estás diversificado, porque la fibra Claro. tiene un montón de propiedades, ¿no? Y lo puedes vender y es líquido, ¿no? Y no está en el Perú, entonces estás diversificando un poco tu riesgo, ¿no? Correcto, correcto. Ahora, justamente, digamos, yendo por la línea esta de lo que hablábamos, bueno, hay una crisis mundial que es de la COVID-19, pero en el Perú en particular hay una crisis política, pues, ¿no? Que se deriva digamos, de lo que hemos elegido, tanto el Congreso como el partido de gobierno que hemos elegido en estas últimas elecciones. En esa coyuntura, ¿qué activos han sufrido las mayores caídas en el mercado de valores? ¿En el Perú o en general? En el Perú, digamos. Bueno, lo que pasa es que el mercado se ve afectado por diversas variables, ¿no? En el Perú tenemos ahorita un doble problema, ¿no? Uno es el problema doméstico, ¿no? El riesgo político ha subido bastante. El gobierno, que es el encargado de gestionar el Estado y el de atraer capital, ¿no? El de brindar confianza, no está haciendo bien su trabajo, ¿no? No están brindando confianza, ¿no? El año pasado se han fugado 18.000 millones de dólares del Perú, que es un montón, es el 10% del producto. Este año van 2.500 millones más. Nosotros necesitamos que vengan los capitales, no que se vayan, porque sin capital no hay inversión, sin inversión no hay trabajo, ¿no? Y la gente necesita trabajar. O sea, la pobreza no se elimina por una nueva constitución o por un nuevo papel, ¿no? La pobreza se elimina con trabajo, ¿no? Que la gente pueda trabajar para que tenga dinero para vivir, ¿no? Y también esa misma gente va a pagar impuestos y el Estado, si lo gestiona decentemente, ese dinero lo puede invertir en las zonas muy pobres, ¿no? Para ayudarlos a salir adelante con colegios, con hospitales, qué sé yo, ¿no? Pero si no hay más trabajo, hay menos impuestos y todo el mundo pierde, ¿no? Entonces, el gobierno no está haciendo su trabajo, que es atraer capital, y no está haciendo su trabajo en poner gente decente a que maneje el dinero del Estado. Entonces, ¿qué está pasando? Los inversionistas, grandes, pequeños y medianos, no van a invertir pues, en un país donde no van a ganar plata, ¿no? Así es la vida, ¿no? Tú te vas a invertir en un país donde vas a ganar dinero. Así es acá, en la China, en Estados Unidos, en Europa, en África y en todas partes, ¿no? La gente no invierte por patriotismo, eso es mentira, ¿no? Entonces, si la gente no invierte en el Perú es porque no ve que en el futuro la economía va a crecer. Pues no vas a invertir en un lugar donde vas a perder, ¿no? Y eso es culpa del gobierno que no está haciendo las cosas, no está brindando la confianza para que la gente crea en el Perú, ¿no? Producto de ello, la economía está creciendo 2% al año, cuando debería estar creciendo 5 o 6%, porque el precio del cobre, que es nuestra principal exportación, está en precios muy altos. Es una pena que no venga más dinero para más proyectos, ¿no? Tenemos una mina que es la tercera mina más grande del país paralizada. Hace poco estuvo Cuajone paralizado, ahora está Las Bambas paralizado. En un país con 25% de pobreza es un crimen, pues, que no haya producción, ¿no? De verdad es un crimen, ¿no? No es un tema menor, ¿no? Entonces, tenemos ese problema interno y además, para colmo de males, hay una crisis internacional que se viene, porque en Estados Unidos hay una inflación muy alta, ¿no? Porque para poder salir del problema del COVID, que fue un tema muy grave para las economías mundiales, la Reserva Federal de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos inyectó mucho dinero a la economía, políticas keynesianas agresivas, con lo cual lograron sostener la economía, pero hubo mucho consumo, mucha inversión, y eso ha provocado inflación. Una inflación de 8% al año, que es la inflación más alta de los últimos 40 años. Y la inflación es el peor de los males. Entonces, el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, está subiendo las tasas de interés agresivamente, ¿no?
con lo cual eso hace pues que la economía, el crecimiento de la economía se desacelere, ¿no? Y eso hace obviamente que Estados Unidos, que es el país más potente del mundo, consuma menos. Eso afecta a China, afecta a todo lo demás y afecta definitivamente al Perú, ¿no? Que es un exportador de cobre. El cobre es lo que nos está salvando por ahora, pero si se baja el precio, nos va a ir peor, ¿no? Entonces, tenemos una combinación de hechos en este momento. Definitivamente, si el gobierno viera la luz, pusieran gente que cree en el mercado y gente relativamente capaz para manejar los ministerios, sí podríamos mitigar una potencial recesión en el Perú. ¿Qué activos Correcto. han caído más? Ujú. Todos han caído. La casa donde tú vives vale 30% menos, Es verdad. la bodega de la esquina vale 30% menos, las acciones en la bolsa han bajado significativamente el año pasado, ahora han recuperado un poquito, pero siguen bastante por debajo de la época pre-Castillo. Los bonos han bajado, principalmente por el tema local, ¿no? El tema global también afecta. Correcto, correcto. Ahora, ¿es correcto considerar, por ejemplo, que la psicología del inversionista se ha visto afectada por la aversión al riesgo, teniendo en cuenta la disminución del portafolio de renta variable a renta fija? Eh, lo que pasa, bueno, lo que está pasando ahora es que como está cayendo la bolsa americana y están cayendo todos los precios de los activos globales, Ujú. el índice Standard Poor's 500, que agrupa a las acciones de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, que es considerado el benchmark del mercado, está cayendo cerca de 18%, 19% este año. Es una caída fuerte, ¿no? Hay muchos inversionistas que están saliendo y se están refugiando un poco en la renta fija, ¿no? Porque también ha caído la renta fija. Al caer los precios de los bonos, las tasas de interés se ponen más atractivos, ¿no? Entonces, un bono que antes pagaba 3% al año, ahora paga 6% al año por el mismo riesgo. Hay gente que está pasando esa renta fija, ¿no? Ujú. Entonces, hay un poco una recomposición de portafolios en el mercado que probablemente va a seguir si es que las probabilidades de recesión en Estados Unidos suben, ¿no? En este momento hay una probabilidad de recesión de alrededor de 35% en Estados Unidos. Me parece que el mercado está más pesimista de lo que debería estar, pero igual el mercado está cayendo por ese temor a la recesión. Correcto. Y ya para terminar, Alberto, teniendo en consideración toda la coyuntura que estamos afrontando, digamos, la pandemia de la COVID-19, que, digamos, estamos saliendo de ella, pero a pasos bastante lentos, el ruido político en el Perú, lo que ya usted mencionó, lo de la FED, em, ¿qué recomienda usted, digamos, a sus inversionistas? ¿Qué recomienda usted em, para afrontar toda esta crisis y en todo caso, a dónde orientamos el tema de las inversiones? ¿Qué recomiendo yo? Yo recomiendo lo que siempre recomiendo, que es invertir en activos con buenos fundamentos de manera diversificada y que sean líquidos. Eso es lo que siempre recomiendo y ahora también. ¿Por qué? Porque el mercado internacional se mueve en ciclos, ¿no? Pero siempre con tendencia hacia arriba, porque el mundo siempre va avanzando. Ujú. Entonces, estas caídas van a pasar, vienen pasando, o sea, históricamente. Entonces, hay que aprovechar estas caídas para comprar activos buenos a menores precios, ¿no? Porque tu visión tiene que ser de largo plazo. Lo que yo recomiendo es no comprar activos que no tienen buenos fundamentos. El Perú es un país que no tiene buenos fundamentos. Vivimos en un país con un capital humano pobre, ¿no es cierto? Te felicito que estés estudiando tu maestría, eso es muy bueno, Gracias. pero muy poca gente estudia maestrías y además tú estás estudiando en una buena universidad, pero como ya es obvio, tú debes estar en el top 1% del Perú, ¿no? Eh, la gente, tú sabes que solamente de los, el 8% de los mayores de 18 años en el Perú
estudian en la universidad, 8%. Ujú, Pero si tú quitas todas esas universidades, digamos, si tú te concentras en las mejores universidades, entre las cuales está San Marcos, ujú. será el 1%. O sea, tú eres una élite, ¿no? Entonces, el capital humano en el Perú es muy pobre, ¿no? Entonces, un capital humano pobre toma malas decisiones. Y cuando toma malas decisiones, el país no crece, ¿no? Una mala decisión es elegir al señor Castillo, pero la gente votó por él, ¿no? Ujú. Sabiendo lo que, porque ellos no lo escondieron. Entonces ahora tú tienes un país manejado por personas muy poco preparadas, ¿no? El Estado siempre fue ineficiente en el Perú, ¿no? Un Estado mediocre, pero este gobierno es un gobierno paupérrimo, ya no es mediocre, o sea, es un desastre. Entonces, eso va a hacer que esta gente tome malas decisiones, que lo están haciendo. ¿Cómo puede ser posible que hayan invadido la tercera mina más grande del Perú un mes y nadie haga nada? Imagínate que mañana alguien se mete a tu casa, invade tu casa. Puede ser comunero, puede ser corredor de bolsas. No puede ser que alguien invada tu casa, pues, ¿no? Correcto. Pero ahí está. Entonces, eso va a hacer que tomen malas decisiones en el país, que haya menos inversión, porque los inversionistas no van a invertir en un país con malos fundamentos. Pues yo les recomiendo a mis clientes que no inviertan en el Perú. Con mucha pena digo, Ujú. no, o sea, vamos a países donde se respeta la ley, donde hay mejor capital humano, donde hay mejores gerentes, donde vas a ganar dinero, ¿no es cierto? Y de esa manera esos países van a crecer más, pues, bien por ellos, ¿no? Entonces acá va a ser muy difícil que las empresas crezcan porque no hay el marco, el gobierno no da el marco para que haya inversión, que haya consumo, el crecimiento económico, etcétera, ¿no? El precio del cobre en los próximos 10 años va a crecer bastante porque está creciendo en el mercado, hay un cambio estructural en el mercado de automóviles, Ujú. que es el cambio de los carros a gasolina por los carros eléctricos. Y Eléctricos. cada carro eléctrico demanda 3 veces más cobre que un carro a gasolina. Entonces el Perú está en el lugar indicado, en el momento indicado, para atraer miles de millones de dólares en inversión a la minería y que hayan 10 proyectos como las Bambas en 10 años, ¿no? Entonces, lo que debería hacer el gobierno es decirle, señores, vengan acá al Perú, que bajo Ujú. los impuestos, te invito a mi casa, pero trae plata, trae inversión, trae trabajo. Pero en vez de eso, el anterior ministro quería subir los impuestos, ¿no? Una visión totalmente cortoplacista, ¿no? De querer Claro. morder más de una torta chiquita, cuando el objetivo debe ser, mordemos igual, pero de una torta 20 veces más grande en 5 años, pues. O sea, no hay que ser un genio, ¿no? No hay que ser economista para ver eso, ¿no? O sea, hay que atraer capital. El capital ahorita se va a República Dominicana, a Congo, se va a todas partes del mundo, a Panamá, hay una super mina ahí, ¿no? No, Sí. los inversionistas no se mueren por venir al Perú, ¿no? Entonces, nosotros sí nos morimos porque venga el capital, ¿no? Entonces, yo tengo que salir a enamorar al capital, no voy a salir a ponerle trabas, a subir los impuestos, invaden la mina. ¿Quién va a invertir en un país donde tiene una empresa minera inmensa y no la dejan operar? Y si yo pongo mi plata, ¿quién me garantiza que después a mí no me van a dejar operar tampoco? Claro. ¿No? Y encima estos señores que invaden la mina y todo, salen en la televisión, o sea, son gente, tú no puedes invadir la propiedad privada de otro, o sea, es una locura, ¿no? Entonces, eh, esa situación hace de que sea muy difícil que el Perú se desarrolle, con mucha pena, porque hay un costo de oportunidad bien alto con cómo están los precios del cobre y cómo va a ir el precio del cobre, y nosotros somos un país minero. Ujú. Y bajo esas circunstancias no va a haber crecimiento. Con crecimiento bajo, no, las compañías no son rentables. Por lo tanto, yo te recomiendo comprar dólares, invertir en activos de países que van a crecer, como Estados Unidos, la potencia mundial, Ujú. donde dan la bienvenida a la inversión. Donde yo voy a Estados Unidos, quiero comprar un departamento en Miami, mira, que tiran al suelo por mí, Sí, sí, sí. ¿no? Ujú. Me dan facilidades. Nadie va a invadir mi propiedad, Ujú. ¿no? En Correcto. Miami nadie va a invadir tu propiedad. Me sacan a patadas, a balazos, ¿no? Te sacan a balazos. No es cuestión de que yo soy comunero, entonces, no, les importa 3 cominos, si eres comunero, si eres blanco, negro, amarillo, marrón, ¿no? Se respeta la ley. Tú tienes que ir a un sitio donde se respete la ley, ¿no? Compren dólares, inviertan en activos líquidos,
en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en las mejores compañías, con los mejores gerentes, ser socio de Bill Gates, de Elon Musk, de Jeff Bezos, ¿no es cierto?, compañías que ahora han bajado de precio, que van a seguir creciendo, el sector tecnológico es la revolución en el mundo, de manera diversificada, como tú bien indicaste al inicio, hay ETFs que te permiten diversificar, como el SPY, el QQQ y varios otros, y de esa manera, ten tu dinero ahí, tus ahorros, y poco a poco van a ir subiendo de precio, ¿no? Si me preguntas a mí, ¿qué es lo que yo recomendaría? Depende de tu perfil de riesgo. Para una persona joven como tú, yo te diría 70-80% en acciones, 20% en bonos, ¿no? Una persona ya como yo, de 50 años, ya medio veterano, 40% bonos, 40% acciones, 20% real estate. Y para una persona como mi papá, de 80 años, bonos, ¿no? Renta tus bonos, ¿no? Pero siempre invertir en compañías con buenos fundamentos, de manera diversificada y activos líquidos, que los puedas vender, ¿no? Ahora, sal a vender tu propiedad, pues, acá en Betanilla, donde sea. No es tan fácil, pues. No. ¿No? Estos políticos destruyen valor para los que tienen activos peruanos y destruyen valor para la gente que no tiene trabajo, que quiere tener un trabajo formal, pues. Es una pena, porque a todo el mundo quiere siempre promover su país, ¿no? Claro. Pero tampoco puedes mentirle a la gente. No, claro, es parte del negocio, ¿no? O sea, uno, digamos, en el caso de ustedes que manejan inversiones, tienen que ser completamente, pues, transparentes con el inversionista, ¿no? Es parte del Lógico, negocio. porque tampoco es tonto, ¿no? O sea, va a Claro. decir, oye, el mayor activo que tiene uno es su reputación, su buen nombre, su independencia, su honestidad. Entonces, claro, uno se puede equivocar. Ojalá que mañana el lápiz vea la luz, se transforme en un promercado neoliberal y que lluevan las inversiones, ¿no? Yo sería el más feliz del mundo, pero no creo que eso pase. Difícil. Difícil. Muy difícil. Listo, Alberto. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias por ayudarnos. Y bueno, te molestaremos pues en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Todo gusto, muchos saludos. Gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias. Chao, chao.